Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos aquí en el centro de la ciudad, en el downtown, en 10 Main Street. Participe, únase a la familia de Dios, busque la sana doctrina mientras puede, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante que lo vamos a poner en nuestra carpeta, ¿verdad? De las religiones que son medias, ¿verdad? Porque hoy en día muchos se llaman ser fundamentalistas, ¿verdad? ¿Y por qué yo no soy fundamentalista? ¿Por qué yo no soy fundamentalista? Ese es el tema de nuestra clase. Y para primeramente vamos a ver en Timoteo, 1 Timoteo 4:6, si nos pueden seguir en nuestras Biblias, los que nos están viendo a través de ese ojo mágico de las redes sociales. Vamos a ver 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6, y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces esto es muy importante. Un verdadero cristiano, aquí lo vamos a poner, tiene que tener dos cosas muy importantes para Dios: fe y doctrina. Que estés nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Cómo está eso? Porque si la fe es la Biblia, la fe es la palabra de Dios, pero doctrina es qué nos enseña esa palabra. Otra vez, para que el que no estaba muy atento, o el que lo está viendo a través de las redes sociales, la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe se encuentra en la Biblia, pero la doctrina son las palabras de la Biblia que nos enseñan como iglesia. Porque no toda la Biblia nos enseña para la iglesia, porque no toda la Biblia aplica a la iglesia. Toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos ir a sacrificar a un chivo y ofrecerlo en el propiciatorio. Tampoco podemos hacer un arca de Noé. Tampoco podemos hacer, si Saúl consultó brujos, yo también voy a consultar brujos. No, nada de eso. Esa es una teología barata. Nosotros tenemos doctrinas. ¿Y qué son las doctrinas? Lo que dejó Jesucristo para la iglesia. La enseñanza para la iglesia. La doctrina se divide en los misterios. La doctrina son las enseñanzas, los misterios y los mandamientos para la iglesia, no los 10 mandamientos. Entonces, la fe es toda la palabra, pero la doctrina es lo que nosotros aprendemos de la palabra para guiarnos como iglesia. Los misterios son los que fueron revelados a la iglesia y los mandamientos que hay para la iglesia, como iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, dicen las mujeres no enseñen, es un mandamiento para la iglesia. ¿Lo hacemos? O decimos, oh no, eso no aplica para mí, que en el Antiguo Testamento dice esto, dice el otro. Por eso, salud hermano, por eso dice que nosotros estamos en un tiempo de iglesia, entonces tenemos que tener una doctrina para la iglesia. Dice, la buena doctrina, nosotros como iglesia necesitamos la doctrina correcta, ¿verdad? Pero hoy en día muchos se dicen ser fundamentalistas, ¿verdad? Dicen, no, yo soy fundamentalista. Iglesia bautista fundamentalista. Iglesia presbitera fundamentalista. Porque ellos dicen tener unos fundamentos en la fe, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles fundamentos estos que se dicen fundamentalistas los hacen como válidos. O sea, haz de cuenta que ellos tienen 7 principales fundamentos. Entonces, si usted es bautista y este es presbiteriano y tienen los mismos 7, entonces dicen, no, entonces podemos nosotros congeniar, pero vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si pueden congeniar o esos 7 fundamentos te salvan.
porque lo más importante para un creyente, ¿qué es? La salvación, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso a través de esta estudio, ¿verdad? Este estudio que tenemos, ¿verdad? Si tú tienes esa buena doctrina, serás un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Dice, las cuales has alcanzado. No todo el mundo alcanza la sana doctrina. ¿Sabía eso? Mucha gente no alcanza la sana doctrina. Yo estaba hablando con una persona, con un familiar que conozco, y dice, ¿y qué sana doctrina? Ni sabía qué es sana doctrina y tiene muchos años en las cosas de Dios. Dice, jamás he oído de la sana doctrina. Entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Nehemías? ¿Qué estás leyendo? ¿Isaías todo el día? Tú debes de leer las cartas para la iglesia, de Romanos a Filemón. Ahí se encuentra la palabra sana doctrina, la sana doctrina. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Porque hoy muchos se dicen ser fundamentalistas. Pero si tú le preguntas a un fundamentalista, ok, tú eres un bautista fundamentalista, dime cuáles son tus fundamentos. Y te voy a decir, no sé. Nada más se hacen llamar fundamentalistas y muchos no saben cuáles son esos fundamentos. Otros sí lo saben, pero ninguno de esos fundamentos realmente te salva, que es lo más importante para un cristiano, ¿va? Entonces hoy vamos a ver ¿por qué? Porque hay muchos fundamentalistas malos, ¿va? Como en el Islam, terroristas, muchos que piensan que son fundamentalistas, que no tienen una doctrina correcta, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta segunda de Tesalonicenses en nuestra Biblia, segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, ¿verdad? Aquí Pablo nos advierte a Tesalonia, ¿va? A Tesalonia, una ciudad, era la ciudad más lejos al norte de lo que fue Pablo, ¿va? Hacia el norte, ¿va? Tesalonia, ¿verdad? Antes de llegar a Macedonia. Entonces él, a través de esta carta, el Espíritu Santo le revela que va a haber apostasía. ¿Qué es apostasía? Desviarse de la fe. Eso significa apostasía. Anótalo si no lo sabes. Apostasía significa desviarte de la fe. Desviarte de la fe. Ya no tenemos una fe en común, cada quien tiene su propia fe. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que en los últimos días va a haber mucha apostasía. Y la hay, ¿verdad? Porque usted puede ver su radio, su internet, un programa de YouTube, ve cualquier cosa, ponen en Google fe y le salen muchas definiciones. Hay mucha apostasía porque se están desviando de la verdadera fe. ¿Y qué es la verdadera fe? Lo que se encuentra aquí, pero trazado correctamente, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, lo saqué de la Biblia. O que muchos dicen al versículo, ¿verdad? De segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, pero cálmate, espérate tantito, ¿va? Porque en segunda de Timoteo 2:15 el contexto dice que primero Timoteo la traces para que sea para edificar a los santos. Si no la trazas, te vas a hacer bolas, Timoteo. No, entonces toda la palabra es inspirada por Dios, pero tienes que trazarla bien. Primero te lo dice en el contexto, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos hoy. Y no todos los que se dicen fundamentalistas lo son. Es igual cuando la gente dice que es salva cuando no lo es, o la gente cuando dice yo soy cristiano y no lo es, ¿verdad? Porque muchos dice la Biblia que tienen apariencias de lobos y de lobos rapaces porque no predican la sana doctrina. Y vivimos en un tiempo de ecumenismo, ¿va? Que quieren unir las religiones. Eso significa ecumenismo, que yo soy musulmán, tú eres Buda, y tú eres judío, y tú eres mesaico, y tú eres cristiano, y todos nos jajaja y jijiji, todos nos vamos a salvar y vamos a hacer la víbora de la mar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú tienes que tener una fe en común, que tú no te puedes unir a otras religiones. Entonces los fundamentalistas te enseñan que ellos sí se pueden unir si tienen estas 7.
Eso es lo que les enseñan en las iglesias fundamentalistas, ¿va? A los bautistas fundamentalistas, presbíteros fundamentalistas, que si tienes estas 7, tú te puedes unir como fundamentalista. Y vamos a verlo si es cierto, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó el fundamentalismo, verdad? El fundamentalismo empezó por esta organización, ¿verdad? WWC, ¿verdad? ¿Qué es WWC? Es the World Council of Churches. World Council of Churches. O sea que Consulado Mundial de Iglesias, ¿verdad? Traducido, Consulado Mundial de Iglesias. Es una organización mundial que creó el fundamentalismo. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Eso fue hace muchos años, ¿verdad? Es una rama de los cristianos fundamentalistas. Pero primeramente, cuando la doctrina se empezó a desviar aquí en los Estados Unidos, en las iglesias, en 1940, el doctor Frank G. Norris, él se dio cuenta, un teólogo, se dio cuenta que los nuevos alumnos en los seminarios le estaban enseñando el fundamentalismo, le estaban enseñando el evolucionismo y otras cosas que no eran bíblicas. Entonces, él se separó de la Asociación Bíblica del Sur y empezó los bautistas independientes, porque no quería estar bajo la Asociación de los Bautistas del Sur porque estaban contaminando los seminarios, estaban diciendo que enseñándoles de la evolución y cosas que no son bíblicas, estaban alterando la palabra de Dios. Y una de esas alteraciones fue también el fundamentalismo, que a él no le pareció, ¿verdad? No le pareció en 1940. De ahí vienen los bautistas independientes que no quisieron estar más en la asociación. Muchos dicen que no quisieron estar en la asociación por no dar dinero a la asociación, pero no fue así, fue por lo que estaban enseñando en los seminarios teológicos de las asociaciones bautistas, porque estaban ya mezclando la palabra de Dios con doctrinas de hombres, ¿verdad? ¿Verdad? Y no solo los bautistas son fundamentalistas, también los episcopales, pentecostales, luteranos. Hay muchas iglesias metodistas fundamentalistas el día de hoy, ¿verdad? Entonces ellos dicen, si por ejemplo, un metodista y un episcopal y un bautista dice, no, pues nosotros tenemos los 7 fundamentos de la fe, entonces, tenemos la misma fe y te podemos predicar, tú puedes predicar. Y no se trata de tener los fundamentos, sino se trata de, ¿qué dice la Biblia? De tener la sana doctrina, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí en rojo. Porque si no tienes la sana doctrina, de nada te sirven los fundamentos. De nada te sirven los fundamentos, ¿verdad? Y vamos a ver esos fundamentalistas, ¿verdad? Porque puede haber fundamentalistas falsos, pero también puede haber fundamentalistas verdaderos, ¿verdad? Vamos a ver, primer punto para los fundamentalistas. Ellos dicen que yo creo en la existencia de Dios. Es muy importante que aprendan esto, porque de aquí, de esta asociación del Consulado Mundial de Iglesias, viene el credo profesión de fe que los católicos oran, que dice, yo creo en un solo Dios, que empieza el credo. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De ahí viene, del primer punto, ¿verdad? De creo en la existencia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 1:26. En nuestra Biblia, Génesis 1:26, al principio de nuestra Biblia, muy fácil, vamos a encontrarlo. Y vamos a ver Génesis 1:26, y la palabra de Dios nos dice, entonces Dios
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar y de las aves y de los cielos, en las bestias y de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver otro Mateo, vamos a ver otra cita, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos se abrieron y vino el Espíritu que descendía como paloma, que venía a él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia, ¿verdad? El bautizo de Jesús, ¿verdad? Ok, esta de yo creo en la existencia de Dios. Pregunta, ¿te hace salvo saber la existencia de Dios? Saber que hay tres formas que se puede manifestar Dios, como Espíritu, en el Hijo y en el Padre. ¿Te salva eso? No, exactamente. Entonces, no te salva. Por eso yo no soy fundamentalista. De nada me sirve saber que Dios es Dios. De nada me sirve porque no puedo ser salvo. Bueno, es bueno saber que Dios es Dios, pero no me salva. A nadie salva que alguien crea que Dios es Dios, ¿verdad? Exactamente. Hay un movimiento pentecostés que se llama Solo Jesús, que piensan que no hay Trinidad. Los testigos de Jehová piensan que Jesús es creado y creen en Dios. Los dos creen en Dios, así como solo Jesús y los testigos de Jehová creen en Dios. No son fundamentalistas y tienen una mala doctrina, ¿verdad? Porque sabemos que no tienen una doctrina conforme a las palabras de Jesucristo. Muchos pueden decir que son fundamentalistas, pero no lo son. Entonces, si creer en la existencia de Dios, o muchos llegan y dicen, cree en Dios, cree que Jesús es Dios y vas a ser salvo. No eres salvo. No eres salvo por creer que Jesús es Dios, por creer que el Padre que está en los cielos es Dios, por creer el Espíritu Santo es Dios. No eres salvo por eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver punto número 2. Entonces, vemos que, aquí le vamos a poner un tache, ¿va? ¿Por qué? Porque eso no te salva. Segundo punto que los fundamentalistas dicen, todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Sí, el credo de profesión de fe, ¿verdad? Dice, por mi gran culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que por su culpa todo el mundo son pecadores. De ahí viene eso, ¿verdad? Entonces vemos que todo mundo es pecador excepto Jesús, ¿verdad? Entonces, si tú crees que tú eres pecador y Jesús no lo es, ¿eso te hace salvo? No, eso no te hace salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que dice que ni siquiera ha pecado. Nosotros conocimos a una hermana, bueno, entre comillas, ¿verdad? Aquí vamos a poner, que decía que ella nació en la cuna de Moisés, que jamás había pecado, que desde chiquita la llevaron a la iglesia. Así decía que nunca había pecado. ¿Y qué dice en Juan? Que el que dice que no ha pecado hace a Jesús mentiroso, ¿verdad? Entonces, Romanos 3:23 dice, que nos dice Romanos 3:23, ya estuvimos viendo las cartas de Romanos, ¿verdad? Estudiando, si usted tiene tiempo para ver esos programas en la internet, vea porque esa es la sana doctrina y usted va a aprender muchísimo de la carta de Romanos. Y dice así la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecamos. Romanos 5:12, ahí mismo vemos, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecamos. Ahí nos dicen que no saben, desde Adán pecó, entonces por la culpa de Adán el otro pecó y también por la culpa del otro pecó. Todos pecamos.
Todos, todos, absolutamente todos. Y Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni aún uno. No hay justo, ¿va? No hay justo. Entonces, el saber que tú eres un pecador, ¿te hace salvo? Y muchos dicen así: oh, reconoce tus pecados, reconoce que eres un pecador, arrepiéntete y Cristo va a entrar en ti. ¿No eres salvo? ¿No eres salvo por reconocer que tú eres un pecador? No, no eres salvo. Seguimos adelante, ¿verdad? Tercero, la divina inspiración de las Escrituras, ¿verdad? De las Escrituras, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La inspiración de las Sagradas Escrituras. Porque dice, ¿qué dice según Timoteo 3:16, todo inspirado es por Dios, ¿verdad? Pero ya les expliqué, según Timoteo 2:15, dice que hay que trazarla bien. Entonces vemos que si tú reconoces que la Biblia es sagrada, que es un libro sagrado, que está inspirado por Dios, ¿eso te hace salvo? No, tampoco te hace salvo, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues es que un humano escribió la Biblia. Pues, sorry, no había máquinas de escribir, tenía que escribirle a alguien, no había computadora. Entonces, si yo me pongo y yo hago un libro y ya lo acabo, entonces el libro se va a llamar Apple, o se va a llamar X nombre de una computadora, no, ¿verdad? Porque es el autor. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios. Y Dios usó a los hombres para que éstas las escribiesen, ¿verdad? Porque no había otra manera de escribir en ese entonces, ¿verdad? Y eso no lo ven muchos, ¿verdad? Porque muchos dudan de las Escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones, creen la legitimidad de las Escrituras, ¿verdad? Dicen que con el paso de los años las Escrituras se han corrompido, pero ya vimos que se encontraron los papiros del Qumran del Mar Muerto y descubrieron que letra por letra es igual a la King James. Y esos papiros datan del año 100 después de Cristo. Entonces, letra por letra, Dios ha perseverado sus Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver una cita muy importante, segunda de Pedro 1:21. ¿Me siguen, por favor? Segunda de Pedro 1:21, segunda de Pedro 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿Sabe qué dice en el original en griego esto? Dice que Dios les movió la boca a los profetas para que hablasen lo que Él quiso hablar. O sea, imagínense Isaías va al mercado, ¿eh? Isaías está 750 antes que el Mesías naciese, ¿verdad? Isaías fue al mercado ahí en Jerusalén porque pues le encargaron una lechuga y fue a la lechuga y de repente Dios empieza a mover la boca de Isaías diciendo que va a morir clavado en un madero y que va a tener una corona y le van a perforar sus manos. Y él ni, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No sé ni qué estoy diciendo. Pues todavía ni nacía el Mesías. 750 años. Entonces Dios movió la boca de esos profetas para decir lo que Él tenía que decir, para glorificar su nombre, ¿verdad? Porque vemos que más de 150 profecías que los profetas hablaron acerca del Mesías, todas se cumplieron al pie de la letra. Entonces, hay más de 300 profecías para la tribulación, y para la ira de Dios. ¿Usted cree que no se van a cumplir?
Claro que sí, todas se van a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que usted sepa que en ese versículo dice que Dios movió la boca de ellos y ellos hablaron lo que Dios quería. Es impresionante, ese es un verdadero profeta. No los que se dicen llamar ahora profetas, ¿va? Son profetas de los cornflakes, ¿va? Porque no profetizan a Dios. Cuarto, bueno, saber que este es un libro divino, ¿me hace salvo? Entonces lo pongo ahí en mi casa, lo abro en el Salmo 23 y ya me salvé. No me hace salvo, ¿verdad? Dice el credo, profesión de fe, ¿verdad? Según Poncio Pilato, según las escrituras, ¿verdad? Dice el credo, profesión de fe, que recitan como oración. ¿Por qué? Porque le dan parte a la divinidad de esas escrituras. Entonces aquí le ponemos un tache, ¿va? Porque no podemos ser salvos. Por eso yo no soy fundamentalista. Número 4, el nacimiento virginal. Nacimiento virginal. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que el nacimiento fue una señal, un milagro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a revelar así? Porque iba a ser un milagro que iba a revelarse a todo el mundo. Jesús, dice en la Biblia 1602. Entonces vemos Isaías, ¿verdad? Le estaba contando Isaías que fue al mercado. Vamos a ver qué dice en Isaías 7:14. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 7:14. La palabra de Dios. Y acuérdense, un día les voy a enseñar cómo el libro de Isaías tiene 66 capítulos y todos coordinan a los libros de la Biblia. Le llaman, al libro de Isaías le llaman la pequeña Biblia, a su epístola, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 14, dice la palabra de Dios, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué el Señor mismo os dará señal? Porque son judíos, y los judíos piden señales, ¿verdad? Bien obvio, ¿va? No nos está dando ninguna señal a los gentiles porque nosotros caminamos por fe, ¿va? Fe es lo que no puedes ver. Entonces dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Va? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué si decía Isaías que se llamara Emmanuel, luego llega un ángel y le dice a María si se va a llamar Jesús? Entonces ya más adelante, cuando yo estudié las escrituras, me di cuenta que no solo Emmanuel es Dios con nosotros, pero ahí el profeta está revelando que ese Dios con nosotros se iba a meter dentro de nosotros. Su espíritu se iba a meter dentro de nosotros. Por eso es Dios con nosotros. Cuando tú crees en Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario se mete dentro de ti y es Emmanuel dentro de ti. Dios está contigo, ¿verdad? Entonces vemos Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, vamos a ver en sus Biblias, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 23. Y nos dice así. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo lo que aconteció que se cumpliese como dijo el profeta. ¿Va? ¿Quién? Isaías, ¿va? Fíjese muy bien cómo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, se llamará Jesús. ¿Sabe qué es Jesús? Jesús es Josué, en griego. ¿Y qué significa Josué? Salvador. Él será el Salvador. Le dijo el ángel, así le llamarás el Salvador. Pero lo vas a llamar en griego, Jesús. Marcos 6:3. Ahí mismo Marcos 6:3. Marcos. En los evangelios sinópticos, Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también nosotros sus hermanas? Y se impresionaban de ellos, ¿va? Bueno, de ahí, de esa cita, sabemos que Jesús por lo menos tenía 2 hermanas, ¿verdad? No sabemos cuántas, a lo mejor tenía más hermanas, pero ahí dice hermanas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tú piensas? ¿Que María siempre fue virgen o tuvo hijos? Este versículo nos revela que tuvo, ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Entonces, al concebir a Jesús, pues ya dejó de ser virgen también, ¿verdad? Porque tuvo un parto. Entonces, el saber que Jesús nació de una virgen, ¿te hace salvo? No, ¿verdad? A nadie hace salvo. A nadie hace salvo, ¿verdad? A nadie hace salvo, ¿verdad? Entonces, porque ahí dice muy claro que José tenía más hijos con María. Entonces vamos a ver las 5. Hay muchos ya fallan, ¿verdad? Deidad de Cristo. ¿Qué es deidad? Deidad quiere decir que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. Entonces imagínense, un mesiánico ni siquiera califica para fundamentalista. Porque hoy en día muchos mesaicos, mesiánicos o marcianos, como se llamen, niegan la deidad de Cristo. Y la Biblia es clara al respecto. Nos dice en la primera carta de Juan que el que niega que Jesús es Dios es un anticristo. Si usted a alguien le toca en la puerta y le empieza a decir que Jesús fue un gran hombre, que un gran profeta, y le dice, no, Jesús es Dios, Jesús es Dios, y él quiere cambiar el decir que lo contrario, que Jesús es Dios, usted se puede retirar porque usted es un anticristo. Y yo no quiero anticristos en mi casa. Yo no quiero un anticristo o tomarme una tacita de café con un anticristo, porque no reconoce que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, la deidad de Cristo. Mateo 1:23, ya vimos, ¿verdad? Que dice, lo llamarás Emanuel. ¿Y qué es Emanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16, el misterio. Aquí vamos a poner en rojo, ¿verdad? Porque la fe, la iglesia tiene ¿qué? Misterios, ¿verdad? Y vamos a estudiar los misterios aquí en esta iglesia, uno por uno, para que nosotros estemos bien fundamentados en los misterios, no en la fundamentalismo falso, ¿verdad? ¿Qué dice el misterio de la piedad? 1 Timoteo 3:16. Acuérdese, así como Juan 3:16, 1 Timoteo 3:16. Así lo puede recordar usted muy fácilmente, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente, no se puede argumentar este tema. No hay que, yo creo que sí, yo creo que no. Indiscutible. ¿Qué es indiscutiblemente? Que no se puede discutir. Que Jesús es Dios, no se puede discutir. Y hay muchos hoy en día que discuten, ¿verdad? Dice indiscutiblemente, ¿verdad? No sé qué dice en la 1602, ¿verdad? Pero pienso que una palabra similar. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Cercanía a Dios. Dios Emanuel con nosotros, Dios con nosotros, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado en carne? Pues nació de un milagro de una virgen. Nació. Físicamente Dios nació. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Imagínense, por primera vez en una eternidad, los ángeles dijeron, ¡wow! Mira a Dios en un bebé, porque nunca lo habían visto, porque siempre Él había sido Espíritu. Aunque lo cuidaban los querubines y todo, nadie había visto en una forma como física a Dios. Entonces los ángeles dijeron, ¡wow! Mira, Dios en ese pequeño bebé. Entonces, ahí hay un evangelio. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos los 7 evangelios, el que creyó que ese niño chiquito era Dios, era salvo, ¿verdad? Porque los ángeles anunciaron, ¿verdad? Que gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. El que creyese que Dios estaba en ese pequeño bebé, fue salvo en ese entonces, porque era el evangelio para esa dispensación de tiempo. Y solamente, ¿quiénes fueron salvos? Unos pastores. No muchos, unos pastores, y quizás los 3 reyes magos de ahí,
Nadie más fue salvo, imagínense, ¿verdad? Entonces vemos que el misterio indiscutiblemente visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, regresó a su gloria. Dios dice en Filipenses capítulo 2, dice que Dios se despojó de su gloria, bajó al mundo y ahora regresó. Por eso es un misterio para la iglesia. Por eso si usted le dice a alguien que Jesús es Dios y te dicen que no, entonces no es iglesia. No es iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús murió por su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver más adelante, ¿va? Juan 20, 28. ¿Verdad? Vamos a ver cómo a Jesús lo llaman Dios. Juan 20, 28. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el incrédulo Tomás, ¿verdad? Respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío, Dios mío. ¿Y qué dice Dios mío con D mayúscula? Sí, ¿verdad? Dios mío, ¿ah? Entonces, si Jesús no hubiese sido Dios, decía, no, ¿qué dices, Tomás? Yo no soy Dios. No, pero reconoció Tomás que él era Dios. Cuando sanó a un leproso, ¿se acuerdan que el leproso se postró delante de Jesús? Jesús no dijo, levántate, yo soy un hombre igual que tú. No, se dejó adorar porque Él es Dios. Entonces vemos Hechos o Actos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Vamos a ver en sus Biblias. Síganme conmigo. Los que nos están viendo a través de las redes sociales. Hechos 20, 28. Hechos o Actos, ¿verdad? 20, 28. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual la ganó por su propia sangre. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo soy fundamentalista, yo soy testigo de Jehová. Y muy pocos te dicen, yo soy iglesia. Yo soy iglesia. ¿Ovispas o obispos? Obispos. Obispos. ¿Ah? Hay avispas, pero no obispos. ¿Ah? Bueno. En la antigua dice sobredores. Sobredores es el obispo. Los sobredores son lo mismo que el obispo, que el anciano, que el presbítero. Es lo mismo, es una, ¿cómo se llama? Sinónimo para el pastor. Sí. Y en vez de ganar, dice compró. Compró, eso es lo correcto. Compró, con su propia sangre compró, con su propia vida, porque dice en Levítico 17:11 que la vida en la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Entonces lo compró con su propia vida la iglesia. Entonces ser iglesia es lo más importante que hay en la era de la iglesia. Usted está en la era de la iglesia y dice, lo más importante es ser mesiánico, como que no va. Si usted está en la era de la iglesia, lo más importante es ser iglesia. Dígame, hermana. Este versículo es más apropiado porque menciona quién es el que debe de guiar la iglesia, quién es el que debe apacentar la iglesia. Claro, muy buen punto, ¿va? El obispo, no dice obispas. ¿Verdad? Mucha atención, dice obispo, no obispas, ni avispas. Ponga mucha atención, no dice pastoras, porque obispo es sinónimo de pastor, de presbítero, de anciano. Entonces ponga mucha atención, es muy buen versículo, ¿verdad? Porque ese es un libro de transición, pero estamos dándonos cuenta lo que Cristo pagó por nuestra iglesia, porque más adelante en los libros doctrinales nos enseña que no debe haber pastoras, ¿verdad? Y si alguien dice que ser pastora, pues allá se las verá con Dios, ¿verdad? Porque no es como nosotros queramos interpretar las escrituras o hacer lo que dice Dios, su voluntad, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de prosperar y de tener paz. Dice, derramó su sangre para comprar la iglesia.
Entonces, ¿saber que Cristo es Dios te hace salvo? No, tampoco, ¿verdad? ¿Saber que yo creo en la existencia de Dios me hace salvo? ¿Saber todas estas 5 me hace salvo? ¿Saber que la existencia de Dios, que todos somos pecadores, que la palabra de Dios está inspirada por Dios, que Jesús nació en un nacimiento virginal y que Jesús es Dios me hace salvo? No, ninguna de estas ni juntas te hacen salvo, ¿verdad? Por eso yo no soy fundamentalista, ¿verdad? Yo soy iglesia, ¿verdad? Yo no soy bautista, presbítero, yo soy iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo compró la iglesia con su propia sangre para darme vida. Y vemos que no le dan la prioridad a la iglesia o la importancia a la iglesia en estos días, ¿verdad? Entonces vamos a ver número 6. Muerte y resurrección de Jesús, pero físicamente, ¿verdad? Física, nada más puse física para abreviar. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que su resurrección fue nada más espiritual, ¿verdad? Y que nada más el karma se resucitó. Pero no encontraron el cuerpo de Jesús y rascaron y sacaron a todos los muertos que murieron en ese mes y no lo encontraron. No lo encontraron. Y más de 500 personas lo vieron. Entonces, Jesús resucitó físicamente. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Dice el credo de profesión de fe, ¿verdad? Que fue creo en el profesión que fue declarado por Poncio Pilato y fue crucificado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, dice el credo. Entonces vemos que muchos piensan que solo fue espiritualmente, pero hay una tumba vacía. Ni Mahoma, ni el Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Michael Jackson, todos sus cuerpos están ahí. El único cuerpo que desapareció fue el de Jesús. Y no desapareció, se fue al cielo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Romanos 5:6. Vamos a ver Romanos 5:6, que nos dice la palabra de Dios. Romanos 5:6. Romanos 5:6. Ya estamos viendo la carta de Romanos y nos está viendo a través de la internet. Tenemos hasta el capítulo 11, ¿verdad? Explicamos cada capítulo por 1 hora para que usted sepa la sana doctrina. Y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quién era impío? Yo era impío. Como dice, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Versículo 19, ¿verdad? Él vino por lo que se había perdido y yo estaba perdido. Y me rescató. Entonces, vamos a ver Lucas 24, vamos a ver un pasaje de Lucas, ¿verdad? Porque Lucas pone muy bien este tema también. Lucas 24, versículo 6, dice, ¿qué está? Dice, no está aquí, ¿qué vamos a hacer si no ha resucitado? Y dice, acordaos que nos habló cuando aún estaba en Galilea que esto iba a pasar. Acuérdate. ¿Por qué? Porque luego los discípulos se pusieron, ya se robaron el cuerpo del maestro, pero los otros se les prendió el foco, ¿verdad? Porque ya tenían el Espíritu Santo, ya les había soplado el Espíritu Santo a Jesús, ya les enseñé que antes de irse nunca los abandonó a ellos, se los sopló a ellos primero. Entonces, como se les prendió el foco, acuérdate que dijo eso en Galilea, que esto iba a pasar, que la tumba iba a estar vacía. Y 7, regresará Jesús algún día. Y muchas religiones no creen en eso, ¿verdad? Pero saber la muerte y resurrección te hace salvo, no. Saber que Jesús murió y resucitó te hace salvo, no. Físicamente, o sea que murió y resucitó físicamente.
Dice física. Sí. Es que lo abreviamos. Física. Ahí está, con su puntito. Bueno, entonces lo borramos para que no lo vea, hermana. Ya. Física. Entonces, físicamente, entonces, el saber que Jesús va a regresar algún día te hace salvo. El saber que yo creo en la existencia de Dios te hace salvo. Todas estas 7, si tú tienes estas 7 según los fundamentalistas, ya somos cuates, ya somos amigos, ya nos podemos sentar a hablar de religión. ¿Usted cree eso? Está mal, ¿verdad? Porque esto no te enseña nada en la doctrina. Esto nada más te enseña parte de la historia de Jesús, ¿verdad? Que hay existencia de Dios, que todos los hombres somos pecadores. Bueno, eso sí es parte poco de la doctrina, ¿verdad? Que la inspiración de las Escrituras, pero nada de eso te hace salvo. Entonces esos fundamentalistas creen que si creen estas 7, son salvos. ¿Usted cree eso? En esas iglesias les enseñan, si tú crees estas 7, seguro tú eres salvo. Pero, ¿es cierto eso que dice la Biblia? No, ¿verdad? La Biblia no dice que creer en todas estas 7 te hace salvo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Juan 14:3, Juan 14:3. Vamos a ver unos versículos en la Biblia. Juan 14. Juan 14:3 dice, y si me fuere, os preparé lugar y vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Va? Jesús les da una promesa a sus discípulos y a la iglesia que donde Él va a ir, va a preparar el lugar para cada uno de nosotros. 14:28, ahí mismo. Habéis oído que yo os he dicho, vengo a vosotros, y si me amaras, os habéis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, y el Padre es mayor que yo. ¿Verdad? Por ejemplo, los católicos no creen en el rapto, si usted no lo sabe. No creen en ¿Por qué los católicos no creen en el rapto? Simplemente porque no tienen una doctrina sana. ¿Se fija? Los católicos no creen en el rapto de la iglesia. Dicen que el rapto ya pasó en el año 70 y que destruyeron a Jerusalén y que todo ese rollo. Pero entonces, si ya destruyeron a Jerusalén y todas esas profecías ya pasaron en el año 70, entonces ya todos estamos redimidos, yo me pregunto, como dice en la Biblia. No. ¿Verdad? Entonces, usted puede creer estos 7 fundamentos que la iglesia, del Cónsul Mundial de las Iglesias, los puso juntos, ¿verdad? Y esto llamaron fundamentalismo. Casi después de 1800 años después de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si el mismo Satanás, los masones, los de la nueva era, los satanistas, los luminarios, ¿creen esto? ¿Sabía que los satanistas, los masones, la nueva era, los luminarios, los caballeros templarios, creen esto? ¿Son salvos? Ellos creen en eso. Si tú le preguntas a un caballero templario por los 7 fundamentos, se lo sabe. O si tú le preguntas a un masón, se sabe los 7 fundamentos. ¿Eso lo hace salvo? No, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no debemos tener organizaciones secretas. Dice, como decía el hermano Arrocha, ¿verdad? Como decía el hermano Arrocha, hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen que Jesús resucitó. Entonces eso no hace nadie salvo. ¿Qué hace el fundamentalismo? ¿Por qué yo no soy fundamentalismo? Porque te guía al economismo.
¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, si yo me siento con alguien, ¿verdad? Hola, que yo soy de esta religión y yo creo en este punto. Y entonces dice, pues yo también, entonces somos fundamentalistas. Entonces, eso, pues es muy importante este estudio. ¿Por qué no soy fundamentalista? Porque todas las doctrinas fundamentalistas, todas las religiones fundamentalistas, todos los ramas que hay de las religiones fundamentalistas, como bautismas, presbiteros, que se llaman fundamentalistas, te guían al ecumenismo, que es las religiones juntas, que todos van a creer lo mismo. ¿Por qué? Los comunismos quieren que tú sepas esto, porque esto no te hace salvo. Esto no te hace salvo, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué no soy fundamentalista? Porque estos 7 no dicen nada. Mejor yo pongo mi número 8 o mi número 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. La salvación. Salvación no por obras. La salvación, dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso no enseñan o quizás lo enseñan, pero eso es lo más importante, que la salvación no es por obras. ¿Por qué? Porque te quieren que tú seas salvo y que hagas otra cosa. Quieren que tú seas salvo y ahora tú tienes que servir a fuerzas en una iglesia. Quieres que tú seas salvo y tú tienes que ser el equipo número 2 para servir, o el equipo 3 para venir a orar, o tú tienes que cuidar tu salvación. Quieren añadir a la salvación, y la salvación es totalmente de Dios. Totalmente, es un regalo. Entonces te engañan que ahora soy salvo, y los católicos dicen tienes que hacer los sacramentos, ¿verdad? Ahora tienes que hacer tu primera comunión. Otras iglesias dicen ya eres salvo, ahora te tienes que bautizar por agua. Tienes que ser miembro de la iglesia. Todas esas iglesias fundamentalistas hacen eso, ¿verdad? Te quieren hacer miembro, te quieren bautizar, que si eres miembro de la iglesia. Entonces, y hay una hermana que dice que Cristo hizo el 60%, tú haces el 40%. Imagínense nada más, ¿verdad? Que ahora ya está por porcentajes, ¿verdad? Pero es triste porque la salvación no es por obras. Entonces, el que Dios salva, dice en Efesios 2:10 que Él va a hacer, es hechura de Dios y va a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Nadie lo tiene que andar mandando, diciendo. Claro, tiene que tener un guía espiritual que le predique la sana doctrina, ¿verdad? La mayoría de religiones se hacen llamar fundamentalistas y enseñan que la salvación es por obras. Si usted no lo sabe, que tú puedes retener tu salvación por obras. Los pentecosteses y los carismáticos te enseñan eso, que si tú no retienes tu salvación, la pierdes. Entonces eso es una aberración para los ojos de Dios, porque ¿quién se sacrificó por ti? Él. Entonces, como que dijera Jesús, ¿verdad? Pues no sirvió que yo me sacrificara, ¿va? Porque no se portó bien y se fue al infierno. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Cuántas veces va a perder su salvación? ¿Cuántas veces va a ganarla de nuevo? Si en hebreo nos dice que es un solo sacrificio para siempre, ¿verdad? Entonces, si no podemos influenciar o salvarnos por nuestras propias obras, entonces Jesús murió por nada. Entonces, ¿para qué murió Jesús si yo puedo salvarme por hacer obras? O para añadir a mi salvación obras. Entonces Jesús murió de embalde, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Entonces los episcopales, metodistas enseñan que son salvos por obras, si usted no lo sabe, ¿verdad? Gálatas, ¿verdad? Gálatas, la carta magna, capítulo 2:6, vamos a verla. Gálatas, capítulo 2:6, ¿verdad? Dice, pero los que tenían reputación de hacer algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, pues la reputación de nuevo me comunicaron, ¿verdad?
Y muchos toman este pasaje diciendo, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas. Entonces, si hay pastores, hay pastoras. Si hay presidentes, hay presidentas. Si hay diáconos, hay diáconas, ¿va? No dice eso las Escrituras. El contexto está hablando de la salvación. De la salvación. Pongan mucha atención. Dice que ninguna carne será justificada si no es imputada la justicia de Dios. Y solamente hay una forma de que la justicia de Dios sea imputada, ¿verdad? Sabemos que es creer al Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos que la salvación no es por obras, entonces tenemos que saber el Evangelio, ¿verdad? Evangelio, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo más importante, que todas estas 7 fundamentalistas cosas, que tú sepas que Cristo murió por tus pecados, que tú eres pecador, que Cristo murió por mis pecados. Al decir por mis pecados, porque yo soy pecador, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y de acuerdo a las Escrituras, Él derramó su sangre para que yo fuera limpio de todo pecado. Eso es lo más importante, ¿verdad? Dice en Romanos 4:5, más que el que no obra, sino el que cree, justifica al impío, y su fe es contada por justicia. Por nuestra fe nosotros podemos ser contados por justicia, ¿va? Entonces somos salvos porque Cristo murió con nuestros pecados. Porque acuérdense muy bien, las religiones, muchas denominaciones tienen un sistema de obras para alcanzar la salvación. Y es lo mismo que cuando llegó Jesús. Eso creían los fariseos. Los fariseos decían, no, tenemos que hacer la Torá, que tenemos que ir a las raíces hebreas, tenemos que ponernos el talí, que tocar el shofar. Y Jesús dice, no, yo vengo a morir por ustedes no tienen que hacer nada, tienen que creer en mí. ¿Qué? No le creyeron. Porque todas las religiones del mundo, en la época de Jesús, tenías que hacer tú obras para placer a Dios. No confiar en lo que iba a hacer Dios por ti. Entonces es muy importante, ¿verdad? Dice Romanos 3:25, vamos a ver, es una cita muy importante, quiero que usted se la aprenda el día de hoy, o se la grabe o la anote en su corazón, que dice que a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿Qué hacían cuando iban al tabernáculo y degollaban un animal, y entonces la sangre era ofrecida en el propiciatorio, ¿verdad? ¿Por qué era ofrecido en el propiciatorio la sangre? Porque era en el lugar del pecado de esas personas. Entonces dice quien Dios puso como propiciación, que quiere decir que Dios se puso en mi lugar por medio de la fe en su sangre. Yo me pregunto aquí, estas 7 fundamentalistas, los que dicen ser fundamentalistas, ¿hablan de la sangre de Jesús? No. Porque sin fe en la sangre de Jesús no eres salvo. Porque la vida, según Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Muchos no entienden ese concepto. La vida está en la sangre. Entonces, mi alma y mi vida, el soplo de Dios está en todo mi cuerpo. Si se para mi sangre, me muero. ¿Sabía eso? Si se para de moverse, me muero. Entonces, hace que mi corazón funcione, mi cerebro suba. La sangre hace una función increíble en el cuerpo. Lleva oxígeno, nutrientes a los órganos. Se lleva la basura, la filtra por el hígado, por los riñones, la regresa. Y lleva toda la información genética. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Entonces, si yo me pincho un dedo aquí, se me está saliendo el alma, porque esa es la vida. Y si me llega a salir mucha sangre, me muero porque se me salió el alma, me desangré. Y eso muchos no lo entienden. ¿Por qué murió? Porque se desangró, se le salió el alma, porque ya no estaba dentro del cuerpo. Entonces, muchos no
Por eso la Biblia lo llama mente, porque la sangre te llega a la mente, te llega al corazón, hace que funcione, el corazón hace que bombee toda tu sangre, entonces tu alma y toda la sangre es el soplo de Dios. Cuando un bebé nace, que el espermatozoide fecunda al óvulo, se hace un puntito rojo que quiere decir vida. Y ahí está toda la información genética y todo en ese puntito. Porque Dios ya ahí creó la vida. Porque muchos dicen, no, que el feto tiene que tener tantas semanas, eso es mentira. Al momento de que fecundar el espermatozoide del óvulo, que es un puntito rojo, ya hay vida. Dios creó vida ahí porque es sangre. Y la vida en la carne está en la sangre. Y ya trae toda la información. Entonces vemos que la mayoría de religiones influyen que nosotros seamos salvos por obras, pero no. Y toda religión y sistema de denominaciones te enseña que tú tienes que hacer obras para alcanzar el favor de Dios. Efesios 1:7. Efesios 1:7, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Efesios 1:7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 1:7 dice la palabra de Dios que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. ¿Qué nos revela en Efesios 1:7 y también en Colosenses 1:14 nos dice lo mismo? En 1:14 nos dice que también tenemos redención por nuestros pecados. ¿Qué es redención? Que todos los pecados presentes, pasados y futuros están absueltos, pagados, están comprados. Dios compró todo con la muerte de su sangre, presentes, pasados y futuros. Nos limpió. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros somos sellados, somos justificados. Aún siendo nosotros injustos, Dios nos ve justos, pero no nos ve a mí. Cuando Dios te mira a ti en la calle y tú eres sellado con el Espíritu Santo, no te ve a ti, porque nuestra carne es inmunda y ve el puntito rojo del Espíritu Santo. Y sabe que el Espíritu de Él está ahí. Y cuando tú oras, sabe que tú estás ahí y te escucha. Haz de cuenta que Dios tiene un localizador, así como cuando yo estaba en el ejército nos daban uniformes que traíamos localizador. Entonces en la computadora nos podían ver quién éramos nosotros para que no nos disparaban. Los helicópteros y todos los sistemas. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema que el uniforme decía que quién éramos, ¿va? Que si era friend o foe. Friend quiere decir amigo o foe quiere decir enemigo en inglés. Entonces, tú cuando vas disparando vas viendo que si se le pone el puntito ese es amigo, no le disparas. El que no tiene el puntito le disparas. Es igual Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, te escucha tus oraciones, porque no te está viendo a ti, está viendo al Espíritu que está dentro de él. Y la vida, porque ya ese puntito de sangre ya tiene vida eterna. Eso es lo más importante, ¿verdad? Colosenses 1:14 también dice que tenemos redención de nuestros pecados y somos salvos porque Jesús derramó su sangre únicamente. Y número 3, seguridad ¿qué dice? Eterna. ¿Qué seguridad eterna? Que pase lo que pase, que se caiga el cielo en pedacitos, que se caiga la casa o que haga cualquier cosa, yo estoy seguro dónde me voy a ir. Eso se llama seguridad. Ningún fundamentalista, la mayoría tiene una seguridad eterna. Muchos fundamentalistas tienen que tú tienes que continuar tus obras, tú tienes que cuidar tu salvación, tú puedes algunos perder tu salvación como los carismáticos y pentecostales, entonces no tienen seguridad eterna. Esa es la verdadera paz de Dios, la seguridad eterna. Muchos la desconocen. ¿Por qué es la verdadera paz? Porque pase lo que pase y se acabó la enemistad con Dios y tú te vas a ir al cielo, pase lo que pase. Pase lo que pase, digan lo que digan.
Por eso cuando tú te pones la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, para que no te metan una idea hueca o tonta en tu cabeza y digan que tú puedes perder la salvación. Tú la tienes bien protegida por el Señor. Sí, que no has cambiado, que no me importa, me voy a ir al cielo. No, que me voy a ir al cielo. No, que no me quieres ayudar y prestar. No, me voy a ir al cielo. Me voy a ir al cielo, me voy a ir al cielo, me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque estoy seguro. Y esa seguridad solamente te la da el Espíritu Santo. Por eso es el sello de las arras del Espíritu. El sello es una garantía que Dios te va a llevar al cielo porque te compró. Entonces, eso es lo más importante. No estas 7, que tú sepas que la salvación no es por ninguna obra, que tú tienes que creer de todo corazón lo que hizo y confiar lo que hizo Jesús en la cruz y estar seguro. Si tú tienes esas 3, tienes una verdadera fundación, no una falsa fundación como enseñan los fundamentalistas o se hacen llamar iglesias fundamentalistas. Entonces, eso es muy importante que usted aprenda el día de hoy. Sabemos que Dios ha perseverado su palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener Biblias confiables, ¿verdad? Tenemos un programa que la Reina Valera no es muy confiable porque cuando se tradujo la Reina Valera y se imprimió por orden del Vaticano, usaron persona, Eugenio Nida, de la Asociación Bíblica de Europa, y tiene muchos sinónimos y errores, más de 2.500 errores, ¿verdad? Y la Biblia de 1602, la Reina Valera y la King James son las más cercanas a las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas son copias confiables que las sacaron de los pergaminos de Antioquía. ¿Y dónde está Antioquía, pastor? Al norte de Jerusalén, donde por primera vez llamaron a los creyentes cristianos. Antioquía, en inglés es Antioquía. Gracias, hermana. Antioquía. Antioch. Aquí hay un suburbio que se llama Antioch, Tennessee. Es lo mismo, Antioquía. Entonces, eso es muy importante porque se sacaron las fuentes de primera mano, los primeros papiros que encontraron de las iglesias que fundó Pablo. ¿Es verdad? Entonces, usted le dice, no, pues yo soy fundamentalista. Pregúntale cuál es tu fundación. Y si te dicen esta, van derechito al ecumenismo. Y si te dicen estas 3, van derechito al cielo. Eso es muy fácil de saber, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio. ¿Por qué no soy fundamentalista? Porque soy iglesia, Señor. Porque tú compraste esa iglesia con tu sangre preciosa y la derramaste para que nosotros fuésemos salvos cuando no nos merecíamos ese regalo inmerecido que tú nos has dado, dándonos una seguridad eterna y ese regalo tan lindo por tu salvación, por creer tu bendito evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que nos estás viendo a través de las redes sociales, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, tú vas a tener la fundación correcta. En el nombre de Jesús, amén.